Bienvenidos una noche más, oyentes de Alaridos Nocturnos. Hoy, nos adentraremos en las sombras del Londres victoriano, un lugar donde la niebla y el miedo se mezclan, y donde un asesino sin rostro dejó una huella imborrable de terror. Preparemos nuestras mentes y corazones para descubrir la historia de uno de los misterios más inquietantes y escalofriantes de todos los tiempos, el caso de Jack el Destripador. Apagad las luces, sumergíos en la oscuridad y escuchad atentamente, pues esta es una historia que ha aterrorizado a generaciones y sigue sin resolverse. En el oscuro y neblinoso otoño de 1888, las calles del distrito de Whitechapel en Londres se convirtieron en el escenario de una serie de asesinatos brutales que hasta el día de hoy permanecen sin resolver. Londres, una ciudad en rápido crecimiento, era un lugar de grandes contrastes. En el East End, donde se encontraban los barrios marginales de Whitechapel, la pobreza, el desempleo y la desesperación eran moneda corriente. Surgió uno de los asesinos en serie más notorios de la historia, conocido como Jack el Destripador. Cuyo verdadero nombre y rostro nunca fueron revelados, comenzó su reinado de terror en agosto de 1888. Este misterioso asesino seleccionaba a sus víctimas entre las mujeres más vulnerables de la sociedad, las prostitutas que trabajaban en las oscuras y peligrosas calles de Whitechapel. Sus crímenes no solo eran mortales, sino que también estaban marcados por una brutalidad y precisión que horrorizaban a la comunidad y desconcertaban a la policía. Los asesinatos de Jack el Destripador fueron tan meticulosamente planificados y ejecutados que desafiaron todos los esfuerzos de las fuerzas del orden para atraparlo. Su modus operandi incluía cortar la garganta de sus víctimas primero para silenciarlas y luego mutilar sus cuerpos, especialmente el abdomen. Estas mutilaciones indicaban cierto conocimiento anatómico, lo que llevó a algunos investigadores a especular que podría haber sido un médico o un carnicero. Las víctimas conocidas de Jack el Destripador, conocidas como las víctimas canónicas, eran todas mujeres que vivían en la pobreza y trabajaban en la prostitución. 1. Mary Ann Nichols, Pally Nichols. Edad, 43 años. Fue asesinada el 31 de agosto de 1888. Su cuerpo fue encontrado a las 3:40 de la madrugada. Tenía la garganta cortada 2 veces de izquierda a derecha y el abdomen fue mutilado con varias incisiones profundas. Sus heridas sugerían que el asesino tenía conocimiento básico de anatomía. 2. Annie Chapman. Edad 47 años. Fecha del asesinato 8 de septiembre de 1888. Encontrada a las 6 de la mañana en el patio trasero de una casa. Tenía la garganta cortada y el abdomen abierto, con el útero y parte de la vagina y la vejiga removidos. Este nivel de mutilación aumentó la especulación sobre el conocimiento anatómico del asesino. 3. Elizabeth Stride Longleat. Edad 44 años. Fue asesinada el 30 de septiembre de 1888. Su cuerpo fue descubierto a la 1 de la madrugada con una sola incisión en la garganta. No había mutilaciones en el cuerpo, lo que sugiere que el asesino fue interrumpido. 4. Catherine Eddowes. Edad 46 años. Fecha del asesinato 30 de septiembre de 1888, la misma noche que Elizabeth Stride. Encontrada a las 1:45 de la madrugada. Tenía la garganta cortada y su rostro fue horriblemente mutilado. Su abdomen fue abierto y los intestinos fueron extraídos y colocados sobre su hombro. También le fueron removidos un riñón y parte del útero. 5. Mary Jane Kelly. Edad, 25 años. Fecha del asesinato 9 de noviembre de 1888. Detalles: su cuerpo fue descubierto a las 10:45 de la mañana en su cama. Fue el asesinato más brutal, su cuerpo estaba prácticamente desmembrado. La cara estaba desfigurada, el abdomen y los muslos fueron abiertos, y sus órganos internos fueron esparcidos por la habitación. Este asesinato fue especialmente aterrador debido a la severidad de las mutilaciones. Todas ellas eran prostitutas,
La elección de prostitutas como víctimas por parte de Jack el Destripador no fue una coincidencia, sino una decisión estratégica que aprovechaba las vulnerabilidades sociales y económicas de estas mujeres. Este patrón no solo facilitaba la ejecución de sus crímenes, sino que también reflejaba profundos problemas sociales de la época, que el asesino utilizaba a su favor. Las prostitutas de Whitechapel trabajaban en las calles durante la noche, en áreas mal iluminadas y peligrosas. Además solían estar en situaciones económicas y sociales precarias, lo que las hacía más vulnerables a los ataques. La pobreza extrema y el desempleo en el East End de Londres empujaron a muchas mujeres a la prostitución. Estas mujeres eran vistas como fáciles y, trágicamente, sus desapariciones y muertes no recibían la misma atención que las de mujeres de clases más altas. Otras teorías sugieren que Jack el Destripador tenía un odio particular hacia las mujeres, en especial hacia las prostitutas, quizás debido a experiencias personales negativas o traumas. Los asesinatos brutales y la mutilación de los cuerpos indican un deseo de ejercer control y poder sobre las víctimas, algo que el asesino podría haber sentido más intensamente al elegir a mujeres que ya eran vistas como marginadas y desprotegidas. Algunos criminólogos y psicólogos sugieren que los asesinatos de Jack el Destripador tenían un componente sexual, donde la violencia y la mutilación eran una forma de gratificación sexual desviada. La desaparición de mujeres de bajo perfil social y económico recibía menos atención inmediata, lo que daba al asesino más tiempo para escapar y ocultarse. Uno de los aspectos más intrigantes del caso de Jack el Destripador son las cartas que supuestamente fueron enviadas por el asesino a la policía y a los medios de comunicación. Estas cartas no solo contribuyeron a la notoriedad del caso, sino que también ayudaron a forjar la leyenda del Destripador. 1. Carta, querido jefe. Recibida el 27 de septiembre de 1888 por la Agencia de Noticias Central de Londres y luego enviada a Scotland Yard. La carta, escrita en tinta roja, se burlaba de los esfuerzos de la policía y mencionaba que se planeaban más asesinatos. Firmada como, suyo sinceramente, Jack el Destripador, es la primera instancia conocida del uso del nombre. Inicialmente fue considerada una broma. Se tomó más en serio después del asesinato de Catherine Eddowes, donde se descubrieron mutilaciones mencionadas en la carta. 2. Postal, la saqueadora. Recibida el 1 de octubre de 1888 por la Agencia de Noticias Central. La postal, fechada el mismo día del doble asesinato de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, mencionaba la comisión de 2 asesinatos la noche anterior, refiriéndose al doble evento. La referencia temporal y la descripción de los crímenes aumentaron su credibilidad, aunque algunos la consideran una falsificación escrita por periodistas. 3. Carta, desde el infierno. Recibida el 16 de octubre de 1888 por George Lask, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel. La carta, escrita en un estilo y tono diferentes a las anteriores, venía acompañada de una pequeña caja que contenía la mitad de un riñón humano conservado en alcohol. El remitente afirmó que era de una de las víctimas, Catherine Eddowes, y prometió enviar la otra mitad en caso de no ser atrapado. Esta carta es considerada por algunos investigadores como auténtica debido a la inclusión del riñón y el conocimiento detallado del crimen. El nombre Jack el Destripador se originó en la carta, querido jefe. Antes de esta carta, la prensa y el público se referían al asesino como el asesino de Whitechapel o el asesino del mandil de cuero. El nombre Jack el Destripador capturó la imaginación del público y de los medios, aportando un aire de misterio y terror que persiste hasta hoy. A lo largo de los años, ha habido un debate considerable sobre la autenticidad de las cartas. Mientras que algunas se consideran auténticas, otras se cree que fueron creadas por periodistas o personas que buscaban engañar a la policía y aumentar la histeria pública. Estas cartas firmadas por Jack el Destripador jugaron un papel crucial en el desarrollo del mito del asesino. Contribuyeron a la notoriedad del caso y ayudaron a perpetuar la imagen de un asesino inteligente y burlón, capaz de evadir a la policía mientras se reía de sus esfuerzos. El caso de Jack el Destripador sigue siendo un enigma envuelto en la oscuridad de la historia.
Las brutales muertes de mujeres inocentes en Whitechapel dejaron una cicatriz indeleble en la ciudad de Londres y dieron lugar a uno de los misterios más duraderos del crimen. La falta de pruebas concluyentes y la gran cantidad de sospechosos han convertido a Jack el Destripador en una figura casi mítica, un símbolo de la oscuridad y el horror que puede habitar en los rincones más oscuros de la sociedad. Pero antes de terminar os voy a detallar quiénes fueron algunos de estos sospechosos. 1. Mante-Druid. Abogado y profesor. Se suicidó en el río Támesis poco después del último asesinato, junto con algunas circunstancias sospechosas en su vida personal, lo vincularon con los crímenes. Sin embargo, no hay pruebas directas que lo conecten con los asesinatos. 2. Aaron Kosminski. Barbero polaco. Sufría de problemas mentales y vivía cerca de las escenas del crimen. Fue identificado por un testigo en una rueda de reconocimiento, pero la identificación no fue concluyente. Algunos creen que las pruebas de ADN recientes, aunque controvertidas, lo implican en el caso. 3. Michael Ostrov. Estafador y ladrón de origen ruso. Tenía un historial de comportamiento violento y mentiroso. Aunque fue considerado sospechoso por la policía de la época, no había pruebas suficientes para vincularlo definitivamente con los asesinatos. 4. Walter Sicker. Pintor británico. Algunos de sus cuadros parecían representar escenas de los crímenes, y su comportamiento excéntrico levantó sospechas. La teoría de que era el asesino se popularizó gracias a la autora Patricia Cornwall, quien argumentó que ciertas cartas del Destripador tenían rastros de ADN que coincidían con el de Sicker. No obstante, esta teoría ha sido ampliamente debatida y criticada. 5. Príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence. Nieto de la reina Victoria. Una teoría conspirativa sugiere que los asesinatos fueron parte de un encubrimiento real para proteger al príncipe, quien supuestamente sufría de locura. Sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde esta teoría, y muchos historiadores la descartan como poco probable. A medida que el año 1888 llegaba a su fin, las calles de Whitechapel volvieron gradualmente a una semblanza de normalidad, aunque el miedo y la incertidumbre nunca se disiparon por completo. Los brutales asesinatos de Jack el Destripador dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva, un recordatorio persistente de que la oscuridad puede acechar incluso en los rincones más iluminados de la civilización. El legado de Jack el Destripador. Más de un siglo después, el nombre de Jack el Destripador sigue evocando imágenes de terror y misterio. A pesar de los avances en la criminología y la tecnología forense, la identidad del asesino nunca ha sido confirmada, y las teorías continúan proliferando, cada una con sus propios partidarios y detractores. El Destripador no solo se convirtió en el prototipo del asesino en serie moderno, sino también en un símbolo de la impotencia de las autoridades ante una mente criminal astuta y despiadada. Los informes periodísticos sensacionalistas y las cartas enigmáticas contribuyeron a crear una leyenda que trascendió los hechos mismos, convirtiendo a Jack el Destripador en un mito que ha sido reinterpretado en innumerables libros, películas y documentales. Los asesinatos y la atención que atrajeron también sacaron a la luz las deplorables condiciones de vida en Whitechapel, resaltando la necesidad urgente de reformas sociales. La pobreza, la falta de vivienda adecuada y la desesperación que empujó a muchas mujeres a la prostitución se convirtieron en temas de debate público, aunque las mejoras fueron lentas en llegar. Jack el Destripador representa más que una serie de crímenes atroces, es un espejo oscuro que refleja las tensiones y los miedos de su tiempo. Su historia sigue viva porque, en el fondo, nos recuerda la fragilidad de la sociedad ante el caos y la violencia. A pesar de los esfuerzos de generaciones de investigadores y aficionados, el enigma persiste, un rompecabezas sin resolver que continúa fascinando e inquietando. El espectro de Jack el Destripador seguirá vagando por las calles neblinosas de Whitechapel en nuestras mentes, un recordatorio perenne de que algunas sombras del pasado nunca se desvanecen por completo. Así, la historia de Jack el Destripador permanece abierta, una advertencia eterna y una invitación al misterio que siempre nos desafiará a buscar la verdad en la oscuridad. Y así,
Queridos oyentes de Alaridos Nocturnos, cerramos otro capítulo de los misterios más oscuros que el mundo ha conocido. La figura de Jack el Destripador se disuelve una vez más en las sombras de la historia, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y ecos de terror en las calles empedradas de Whitechapel. Queremos agradeceros por acompañarnos en este viaje a través de la neblina y el misterio. Si os ha gustado este relato, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderos ningún nuevo episodio. Vuestro apoyo nos permite seguir explorando los rincones más oscuros del mundo. Hasta la próxima noche, cuando nos reuniremos de nuevo para escuchar los alaridos nocturnos. Que tengáis dulces sueños, si podéis.